Bueno, las psicometrías, las claves para identificar el talento que usted está necesitando. Bueno, usted sabía que nuestra última investigación de Manpower Group dice que a nivel mundial más del 60% de los territorios y países donde investigamos dice que los tomadores de decisión, es decir, las personas que dan empleo, los empleadores tienen dificultad para conseguir el talento que se está buscando. Bueno, parte de todo eso es lo que vamos a debatir el día de hoy y sobre todo usted, que es un tomador de decisiones en su empresa, entienda cuál es la información de valor que hay detrás de todo esto justamente para que pueda encaminarla dentro de su organización. ¿Quién es Oscar Reiner? Bueno, Oscar es un psicólogo clínico, especialista en valoración de personal desde hace más de 8 años. Por supuesto, ha tenido importante experiencia en todo el tema de talleres asociados a la psicometría y ha liderado los departamentos de evaluación de integridad en organizaciones anteriores. Entonces, obviamente, la idea de darles el contexto es para que ustedes ya conozcan a Oscar y adicionalmente el debate que se va a generar con nuestra gerente país de Panamá, específicamente Claudia Escobar. ¿Cómo vamos a iniciar esta conversación? Y digamos, el planteamiento de lo que traemos acá es, bueno, seleccionar personal o promoverlo, porque aunque es importante resaltar la diferencia, por supuesto, no es lo mismo que usted vaya a incorporar a alguien a su organización a desarrollar el que ya tiene adentro. Y aunque por supuesto que hay muchos temas que son transversales, es muy importante que usted entienda la estrategia que está relacionada con esto. Y lo hemos planteado y graficado de esta manera. Un rompecabezas estratégico en el cual usted tendrá que seleccionar las piezas clave que crea conveniente para su cultura y su organización. Y con esto iniciamos la conversación. Oscar, Claudia, ¿cómo ven ustedes este tema de un rompecabezas estratégico para seleccionar o promocionar personal en una organización? Bueno, desde el punto de vista de recursos humanos y lo que conversamos a diario con nuestros clientes, resulta muchas veces evidente para nosotros el tema de la estrategia. Sin embargo, no siempre es tan evidente para el resto de las personas que están involucradas en la toma de decisiones, como podría ser un gerente general que quizás está más enfocado en el tema financiero o en el tema operativo. Y es vital, digo yo, o sea, si no tienes una estrategia, es que para cualquier cosa tienes que tener una estrategia, hasta para ir al súper, si no tienes la lista, no tienes la estrategia. Entonces, si no tienes, y valga la redundancia o la repetición de la palabra, si no tienes la estrategia, difícilmente vas a poder contar o establecer las herramientas que necesitas, no solo para atraer el talento. Muchas veces hay empresas que tienen posiciones complejas o tienen puestos que están desapareciendo y no están desapareciendo porque no son importantes, sino porque ya la gente no los estudia y esas empresas van identificando el talento desde que están en la escuela. Esos son mis futuros colaboradores y yo los empiezo a atraer desde allí. Así que desde el punto de vista de atracción y luego que logras ubicar dónde está ese talento que tú quieres en tu organización, entonces viene la parte en la que Oscar es un experto en que decir, ok, ¿y cómo selecciono el que es adecuado para mí? ¿No? Exactamente, completamente de acuerdo, Claudia, y digamos que esa estrategia tiene que materializarse a través de una serie de elementos que pueden brindarme información importante para detectar el talento que tú acabas de citar hace un momento. ¿A qué me refiero con esto? El proceso de valoración de talento en realidad es una tarea que requiere de mucho compromiso y conocimiento. ¿Por qué? No es sencilla. Lo que estamos procurando es intentar anticipar cuál va a ser el comportamiento de un ser humano al momento de ingresar a una organización y desempeñar un cierto puesto. Para esto contamos con múltiples diferentes estrategias, que es justamente lo que nos está mostrando Carlos en este momento en nuestra pantalla. Tenemos evaluaciones que tienen que ver con un análisis curricular, tenemos test proyectivos, tenemos evaluaciones técnicas, Assessment Center, que es una excelente estrategia de valoración de personal. Si contamos con los recursos y el tiempo necesario, tenemos evidentemente diferentes formas de entrevista profesional, una entrevista panel profunda, bajo metodología STAR, etcétera, y tenemos a la psicometría.
No es que una de estas estrategias sea más importante que la otra. Todas cumplen exactamente con el mismo propósito y el propósito tiene que ser conocer a profundidad a esa persona que eventualmente puede ser parte de nuestro equipo de trabajo. Conocer a esta persona no implica únicamente identificar si puede o no realizar una tarea específica. Tiene que ver también simultáneamente con que esta persona pueda adaptarse a esas condiciones de trabajo en las cuales va a estar, que se relacione con su equipo, con nuestros clientes, con su líder de una forma asertiva, que sepa cómo comunicarse, etcétera. Contrario a esa simplificación que a menudo solemos tener en el proceso de valoración de personal, no basta únicamente con identificar si una persona tiene o no la disposición para desempeñar una tarea. También debo saber cómo va a realizar dicha tarea, si va a ser responsable al momento de ejecutar sus obligaciones y si lo va a hacer bajo los principios y valores que defienden nuestra organización y nuestro equipo de trabajo. De todos estos elementos, es curioso que una de las estrategias que genera más incertidumbre, una de las estrategias que hasta el día de hoy suele generar un poco más de ruido porque no parece convencer a todo el mundo, es justamente la psicometría. Hay personas que al día de hoy ponen en tela de juicio el hecho de que la psicometría todavía tenga la facultad, la capacidad de poder transmitirnos información valiosa. Curioso es también simultáneamente que de estas estrategias que estamos viendo en pantalla, curiosamente, una de las que tienen la mayor obligación de poder transmitir evidencia estadística de que aquello que transmite en un reporte es una información en la cual tú puedes confiar, es justamente la psicometría. Existen elementos que yo estoy seguro todos y cada uno de ustedes ha escuchado en más de una ocasión, tales y como lo puede ser validez, confiabilidad, estandarización, tropicalización de reactivos, etc. Todos estos elementos no son simbólicos, no únicamente existe un fundamento teórico a partir del cual solidificar la información que nos transmite la psicometría, también debe existir evidencia estadística, aproximándonos a una muestra poblacional increíblemente grande a partir de la cual nosotros podemos saber que lo que nos da el reporte de un Terman-Merrill, de una escala Wechsler de inteligencia, de un Barsit, de un test de Raven, etcétera, es información en la cual yo puedo confiar. Eso es lo que vemos en este momento en pantalla. Excelente. Y entonces, ¿por qué hemos traído estos temas? Sobre todo de cara a tomadores de decisión que estén en esta llamada, que sería encantador que nos puedan compartir sus opiniones o incluso aquellas personas que luego vayan a ver la grabación. Cuando esto lo cuantificamos, y me encantaría oír tu opinión en esto, Claudia, por supuesto, dentro de algunas organizaciones y dependiendo de la filosofía, siempre la persona de recursos humanos no es necesariamente la que dejan cuantificar de la mejor forma, porque siempre están más tendientes a decir, bueno, todo lo cualitativo, todo el tema de la gestión de talento no necesariamente se puede convertir a números, hay muchas áreas grises que no entiendo y demás. Y muchas veces el propio profesional de recursos humanos no necesariamente lo sabe presentar de la manera en la que muchos de los tomadores de decisión ven las organizaciones, que por supuesto es a través del argumento cuantitativo, la toma de decisiones sobre la base de ingresos, egresos y demás. Entonces, fíjense, hay diversos estudios, diversos modelos y diversas investigaciones que han buscado cuantificar esto de una manera muy específica. Y hay estudios, por ejemplo, en Estados Unidos, donde nos traen, bueno, ¿cuánto se estima que puede costarle a una organización el que un analista de sistemas rote? Bueno, hay estudios que hablan de aproximadamente $34,000. Cuando buscamos distintas fuentes y intentamos colocarle a esto un dato específico, se pudiese decir que una conclusión bastante acertada es que lo mínimo que le va a costar a usted que una persona le rote dentro de la organización, estamos hablando de $15,000. Entonces yo le pregunto a los tomadores de decisión dentro de la organización, ¿cómo usted va a hacer para que eso no suceda? Porque por supuesto hay muchas variables que están insertas en esto. Claudia, nos gustaría oír sobre la base de tu experiencia en esto. ¿Cómo ha sido ese modelo de cara a esa interacción directamente con el que toma decisiones en una organización? Y por supuesto el entendimiento de recursos humanos, gestión de talento, análisis de personal, que por supuesto son subáreas específicas dentro de todo esto. ¿Cómo lo ves? Y danos tu perspectiva, por favor. Mira, como mencionaste, yo soy psicóloga y vengo del área de recursos humanos. Entiendo que ahora hay carreras que son propiamente de recursos humanos y que quizás pueden llenar ese talón de Aquiles que los psicólogos quizás tenemos recién egresados de la universidad, y es que estamos tan enfocados en la gente
y sabemos, como bien mencionas, de todos los beneficios cualitativos que esto va a tener en la organización, que nos olvidamos un poco de la parte de negocios. Pero es muy importante que nosotros podamos aterrizar en números cómo esto impacta en la organización. Tan sencillo, quizás estos estudios nos sirven porque están a la mano y bueno, ahí está. Si se está haciendo todo un estudio del costo de esto es porque realmente genera un costo para las organizaciones y ya las organizaciones se están dando cuenta. Pero incluso hacer ejercicios sencillos con las horas hombre, ¿verdad? De todas las personas involucradas en el proceso de reclutamiento y selección, que va desde las llamadas para las entrevistas hasta las verificaciones de referencias, todo el proceso. ¿Cuánto te cuestan las pruebas que aplicas por cada candidato? ¿Cuántas personas? Porque ves a uno cuando lo escoges, pero entrevistaste un montón y eso requirió un tiempo. Luego aplicaste varias pruebas, eso tiene un costo adicional o quizás, porque quizás estás aplicando las pruebas, pero no tienes el dominio o el expertise necesario para que esas pruebas realmente le puedas sacar el jugo, como decimos aquí en Panamá. Entonces, o a lo mejor estás usando pruebas que no son las apropiadas, porque, y dijimos que no íbamos a entrar en los tecnicismos, pero existen cosas como los baremos, que son a qué población le hicieron las pruebas, que no necesariamente es la misma población a la que tú estás evaluando. Entonces, un sinnúmero de variables y de cosas que tienen un costo y que lo podrías sacar pues rápidamente, quizás de una manera rudimentaria, si necesitas ir con tu gerente a decir, mira, me sale más barato tomar una capacitación, que hagan realmente un análisis, por ejemplo, de lo que estamos haciendo para ver si estamos atendiendo a todo lo que necesitamos atender en aras de buscar el mejor talento que necesitamos y nos podemos ahorrar esto. O que tengamos tomadores de decisiones que se meten dentro de los procesos, que también pasa, en aras de apoyar a recursos humanos, pero lo que hacen es quizás entorpecer un poco los procesos. Entonces, sí, yo le recomendaría a las de recursos humanos que traten de sacar el impacto económico, que busquen los estudios, si lo pueden hacer, o si no, que hagan estas matemáticas sencillas, tomando en cuenta todo el tiempo que al final son horas hombres, horas de trabajo que se invierte para ello. Y esto sin contar los procesos de inducción, las capacitaciones que tienen las personas y luego en 2 o 3 meses salen de la organización y generan gastos importantes. Oscar, coméntanos un poco sobre la base de lo que tú nos ayudaste a recabar con estos modelos, porque obviamente más allá de lo que estamos presentando en pantalla, hay modelos incluso donde la revista Harvard Business Review y hay distintos modelos de aproximación de esto. Lo cierto del caso es que por supuesto que rote a alguien dentro de la organización tiene un costo. Déjanos tu punto de vista, por favor. Por supuesto, la rotación de personal no depende únicamente de una variable, no es únicamente un tema de atracción y selección de talento, pero por supuesto que es importante, ¿vale? Es uno de esos elementos que debemos tomar en cuenta, junto, por ejemplo, con el clima laboral que se experimenta dentro de la misma organización en sí misma. No obstante, cuando nosotros tenemos un mal proceso de atracción y selección de talento, nosotros corremos el riesgo de que, en efecto, la persona no tenga la disposición de desempeñar ese puesto para el cual fue contratada o bien que no lo desempeñe satisfactoriamente. Esto nos afecta en 2 posibles vertientes. De hecho, son 3, según recuerdo. La primera es, la persona se retira rápidamente de la organización. Yo ya gasté, y no voy a parafrasear toda la explicación que ya nos dio Claudia, pero yo ya gasté en evaluaciones técnicas, ya gasté en recursos para poder atraer el talento, ya gasté en una capacitación, ya gasté en recursos técnicos para que la persona desempeñe su puesto y la persona no se quedó. Ese costo es justamente lo que vemos en pantalla. El segundo riesgo, que para mi gusto es todavía más grave, es que la persona se quede en la organización. No sé si estamos de acuerdo. El performance que va a tener al momento de desempeñar el puesto no es satisfactorio, no es una persona que puede desempeñar de una manera positiva las obligaciones que se le han delegado. Y yo puedo tener perpetrada en nuestra organización a una persona que no tiene las facultades, las cualidades para poder realizar un buen trabajo. Eso es mucho más grave. El tercer riesgo que nosotros estaríamos corriendo, y que es una conclusión a la cual pude llegar gracias a una conversación que tuve justamente con ustedes, con Manpower, con uno de sus colaboradores, uno de sus colegas,
es el hecho de que una persona, al momento en el cual tiene altos indicadores de rotación en procesos mal implementados en atracción y selección de talento, afecta directamente a la reputación de nuestra organización. Y eso también es una forma en la cual nosotros podemos ver que nuestra empresa puede sufrir el que no tomemos con profesionalismo una variable tan delicada, tan sensible como lo es la atracción de talento de personal y su promoción también. Es curioso, tiene relativamente poco tiempo que tuve la oportunidad de leer por ahí un par de referencias bibliográficas en las cuales se mencionaba que el Departamento de Recursos Humanos en procesos de atracción y selección de talento cada vez tenían más un papel estratégico dentro de nuestras organizaciones. Lo que me llama la atención es que tengamos que llegar hasta el 2021 para llegar a esa conclusión. Siempre ha sido crucial, ¿vale? Es algo que yo ya les mencionaba en algún otro contexto. Las organizaciones no están constituidas por sus bienes materiales, ¿vale? No están constituidas por su capital económico. Las empresas no están constituidas por filosofías, misiones y valores. No están constituidas por procedimientos o recetas secretas. Las organizaciones están constituidas por seres humanos. Tú tienes al mejor capital humano, tienes a la mejor organización. Aun cuando sea una pequeña empresa, ten la certeza de que vas a destacar. Cuando nosotros no tenemos ese profesionalismo del cual hablábamos anteriormente, el costo está en pantalla y también está en limitar significativamente el desarrollo de nuestra organización. Excelente. Y fíjense, un mensaje que básicamente cerramos que nos ayuda a concluir esta primera parte o sacar una conclusión preliminar. Contratar a alguien que no es adecuado para el puesto supone no solo una pérdida en la inversión, sino también una pérdida de tiempo, porque ese talento no se podrá desarrollar y el proyecto tardará más en realizarse. Porque ustedes acaban de mencionar ahorita lo que sería desde el punto de vista de ese candidato, pero también está el equipo al que iba a conformar, las expectativas que tenía ese equipo, los procesos a los que se iba a integrar esa persona, el jefe o el líder o todo lo que está directamente relacionado con eso con respecto a los entregables y demás. En conclusión, que en una organización rote el personal, que en una organización no pueda conseguir el personal adecuado, eso impacta directamente en la cadena de valor y eso es el mensaje clave que queremos enviarle acá, sobre todo a los tomadores de decisión. Contratar a alguien, desarrollar a alguien va mucho más allá de que usted dé una orden al Departamento de Gestión de Talento para que las cosas se ejecuten. Eso requiere una serie de variables muy específicas que, bueno, son parte de las que traemos en este conversatorio. Entonces, el talento humano que hace vida en una organización es un poco lo que hemos venido hablando y el mensaje con el que cerró Oscar. Las personas cuando están bien dirigidas y coordinadas son al final del día las que van a diseñar, a implementar esas estrategias para que la organización tenga éxito. Y creo que con el gran aprendizaje de la pandemia y lo que nos está tocando vivir a todos, justamente por el desafío de que nos cambiaron paradigmas en muchas cosas. Claudia, tú que lo has vivido de primera mano, no solo desde el punto de vista de tu experiencia en recursos humanos, sino como una operadora comercial, como una operadora real, logística de una empresa de la envergadura de Manpower Group. Coméntanos un poco tu punto de vista sobre la base de estas ideas que estamos dejando acá. Sí, definitivamente. Yo casualmente ayer comentaba en una presentación que hablábamos, ahorita estamos hablando de algunas competencias blandas que son las más buscadas según nuestro estudio, pero hay una que siempre surge que es, y que es la competencia de la pandemia, le digo yo, que es la adaptabilidad o la resiliencia, que es esa capacidad que tenemos de adaptarnos rápidamente al cambio y subirnos en el carrito. Entonces, a muchas personas les resultó fácil hacerlo. Yo creo que esto fue un ejercicio que nos mostró que todos, si nos enfocamos, podemos desarrollar ciertas competencias porque no nos quedó de otra que adaptarnos, no nos quedó de otra que aprenderlo. Pero en la medida en que las organizaciones puedan identificar las competencias que requieren, a lo mejor aquellas que son claves, ya las personas deberían traerlas para que empiece a aportar inmediatamente a la organización, pero también sirve para identificar aquellas que puedes desarrollar también con el personal y que sabes que eventualmente con una buena guía o una buena capacitación las podrán tener
en X periodo de tiempo. Entonces, creo que hay mucha tela por donde cortar con esto, con estas variables, con todo el tema relacionado con las competencias y elegir a la persona adecuada. Excelente. Y mira, Oscar, fíjate parte de lo que conversamos para traer esta propuesta, digamos, al público y a nuestra audiencia en general. Elegir a la persona adecuada, por supuesto, va a requerir de una serie de variables concretas. Y esas variables concretas es la que quiero que tú nos pases a dar un poco de contexto de qué se trata, es decir, por qué realmente esto es importante. Y acá sí, metiéndonos un poco en lo técnico, ¿por qué es importante entender las técnicas adecuadas que hay detrás de esto? Y déjanos saber danos una breboca, porque luego vamos a presentar, por supuesto, esas variables, hacer algunos cruces con las pruebas que hay detrás de todo esto, pero danos ese abreboca de por qué es importante y cuáles son esas primeras herramientas para tomarlas en cuenta. Claro, el éxito o fracaso de un colaborador al momento de ingresar a una organización no depende únicamente del conocimiento técnico que ya citaba anteriormente. Hay otras variables. ¿Cómo es tu personalidad, tu estilo de trabajo, tus preferencias, tus valores? Cuando nosotros identificamos justamente cuáles son las características que requiere un puesto específico para ser desempeñado satisfactoriamente en un contexto adecuado, ya tenemos la mitad de la batalla ganada. Es decir, ya sabemos qué estamos buscando. Esta primera tarea no es sencilla y de hecho he tenido la oportunidad de dar talleres similares a lo largo de un lapso de tiempo importante. Me he percatado de que existen muchas personas que batallan mucho para poder identificar justamente estos requerimientos que realmente tiene un puesto específico. Vamos a la siguiente etapa. Ya sé qué es lo que estoy buscando. Aquí ya estoy partiendo desde un muy buen punto. Lo que viene a continuación es cómo lo evalúo. En este caso en particular, y para dejar todas esas estrategias que ya mencionábamos anteriormente de lado, nos vamos directamente a la psicometría. La psicometría no únicamente no evalúa lo mismo en cada una de las diferentes estrategias de evaluación que tiene, sino que de hecho dentro de las diferentes categorías que existen dentro de psicometría, que pueden ser personalidad, inteligencia, estilo de trabajo, valores, etcétera, una misma evaluación que está enfocada a una variable como lo puede ser la inteligencia, puede diferir de una manera muy importante a otra evaluación que tiene el mismo objeto de estudio, pero que tiene una estrategia distinta. Aquí me meto en tecnicismos. Yendo en contra de lo que habíamos acordado, Claudia, hace un momento. Vamos a tecnicismos. Un test de Barsit no evalúa lo mismo que un test de Raven. ¿Por qué? El test de Barsit está orientado a una población distinta, que es justo lo que mencionaba Claudia. Un Terman-Merrill no evalúa lo mismo ni lo evalúa de la misma manera que un test de Wonderlic. ¿Por qué vale la pena identificar estas pequeñas sutilezas? Existen evaluaciones increíblemente sofisticadas, como lo puede ser la escala Wechsler de inteligencia para adultos, el test de Wise, al momento en el cual nosotros lo implementamos para posiciones gerenciales o directivas. ¿Cuál es el problema? El tiempo de aplicación de esta prueba es de más de 2 horas por individuo y no se puede virtualizar, lo cual quiere decir que es complejo. Si yo tengo una posición operativa que de hecho no puede aplicar este tipo de estrategias de evaluación porque, como tú comentabas, Carlos, no está orientada a esa población, entonces tengo que pensar en otra prueba. ¿Cuál entra dentro de este marco? El Barsit. El Barsit es una muy buena estrategia para poblaciones con un nivel académico bajo. Esta sutileza es algo que yo, especialista, debo saber. Para implementar satisfactoriamente este tipo de estrategia de evaluación, la respuesta es sí. ¿Cuándo debo dejar de aplicar el test de Kliver y comenzar a aplicar el perfil inventario de personalidad de Gordon? Esa sutileza es algo muy importante. Cuando ya no basta únicamente con el 16 factores de la personalidad y tengo que voltar a ver a un BFQ o Big Five Questionnaire o voltear a ver un test de Costic. Estas sutilezas es algo que, por desgracia, podemos dar por hecho que todo el mundo domina y no necesariamente es así. Profesionalizar a nuestros equipos de selección de talento implica el que sabemos qué es lo que estamos aplicando y por qué lo estamos aplicando y cuándo cabe aplicarlo y cuándo no. Y eso es algo que no vamos a aprender por sentido común. Un error que encuentro a menudo cuando brindo talleres de psicometría es la falsa idea de que se puede aprender de psicometría al 100% únicamente en base a un conocimiento empírico. Y créanme, el sentido común muchas veces en psicometría puede ser bastante contraintuitivo y no necesariamente darnos un buen resultado. Y allí es justamente parte de lo que hemos venido debatiendo. Voy a dejarle a la audiencia en este momento, antes de pasar a hablar de la mezcla, porque fíjese lo que nos ha venido llevando Claudia y Oscar.
tiene que haber una compatibilidad entre la persona y la organización. Nos gusta entenderlo o no, hay personas que van a ser incompatibles con algunas culturas corporativas y hay algunas culturas corporativas que no desean ciertos patrones individuales de comportamiento. Bueno, así funciona el mundo real y por supuesto que acá es donde está toda la dinámica de esa correcta selección para que eso sea armonioso, porque ninguna organización por supuesto está buscando que al contratar a alguien se genere más conflictos, todo lo contrario, cualquier persona que sea contratada es para que ayude en un proceso específico y todo eso lo facilite. Entonces, esto es parte de una de nuestras investigaciones. En este momento estoy dejando acá un link para aquellas personas que quieran mantener la comunicación con nosotros, específicamente en nuestro blog corporativo. Usted allí va a poder completar los datos si usted está interesado en que estas sesiones las hagamos ampliadas dentro de su organización, está interesada en que le demos un taller específicamente sobre esto, allí en ese link nos van a poder dejar sus datos y por supuesto allí estaremos en contacto con ustedes. Entonces, fíjate, Claudia, aparte de nuestros estudios, acá traemos 4 variables claves que nos interesa que tú nos ayudes un poco a ampliarlas, justamente en esa correlación que tiene que haber para que una persona esté en armonía con una organización y viceversa. Bueno, efectivamente creo que dentro de la conversación hemos tocado un poquito de todo, ¿no? Definitivamente, yo siempre digo que las empresas tienen también su personalidad. Y a veces tú entras a una organización y todo el mundo está como corriendo, pero feliz, pero es como el estilo dinámico de esa organización. Entonces, si tú tienes una persona que cumple, digamos, con todos los requisitos del perfil, pero su personalidad es más introspectiva, más analítica, no va a sentirse a gusto en esa organización. Y puede ser percibido por la empresa como una persona lenta cuando en realidad no lo es. Es simplemente que tiene un ritmo distinto al de la organización. Entonces, ese es un ejemplo de la compatibilidad social e interpersonal y que es muy importante. Porque además, otro tema que no hemos tocado, pero que también es importante, es que cuando las personas salen porque no son compatibles con la empresa, salen con una sensación negativa de la empresa. Y entonces esa persona no nos va a hacer mala publicidad, entre comillas, de la empresa, pero no porque la empresa sea mala, sino porque no existió una congruencia entre su estilo y el de la empresa. Entonces, esos son otro tema que da para incluso otra conversación, pero también, así como nosotros pedimos referencias de las personas, a veces las empresas se hacen de sus referencias por las personas que salen. Entonces yo creo que eso para el tema de la marca, del branding, es otro aspecto importante a considerar. Totalmente. Y miren, le pido ayuda, porfa, al equipo técnico para que nos dé paso a la pregunta de Daniel Axel Guerra Rodríguez, que nos está haciendo un comentario acá. Porque justamente lo que queremos es, y encantado y qué bueno que puedan estar participando en esto, para, por supuesto, hacer de esto tener una bidireccionalidad en la comunicación. Pero fíjense, algo que hemos discutido anteriormente, es muy importante que dentro de lo que es la junta directiva de una organización entienda como su cultura corporativa, por supuesto que eso va a permear a todo. Y si lo ponemos en un concepto muy básico, si dividiésemos esas culturas corporativas en dos, hay un concepto que es muy básico. Hay empresas que trabajan sobre la base de la confianza y eso permea hacia sus procesos, hacia sus métodos y demás. Y hay empresas que trabajan sobre la base de la desconfianza. Y por supuesto, eso, bueno, son de los tipos de empresas que quieren medir cada minuto en dónde está el empleado, en dónde está, si llegó, si no llegó, si se fue, comprobaciones. Es decir, hay una serie de cosas que van a estar inherentes allí. ¿Eso qué impacta? Bueno, por supuesto en un departamento de gestión de talento, por supuesto si el equipo de gestión de talento recluta de una forma o recluta de otra. Y allí es donde nace todo este concepto y el por qué la motivación de nosotros como empresa consultora
traer este tipo de contenido, porque justamente eso es lo que enriquece el debate con nuestros clientes. Entonces, volvamos a la pregunta, por favor, al equipo de producción, la que nos pone Denis. ¿Qué nos pregunta él? ¿Qué estadísticas de efectividad de contrataciones ustedes les muestran y comparten a las empresas que quieren darle a ustedes la potestad y o exclusividad de decidir a quién seleccionar? Le explico un poco cómo funciona el modelo, Denis. Nosotros como organización nunca vamos a recomendar que nosotros individualmente seleccionemos a nadie. ¿Por qué? Porque como hemos estado diciendo a lo largo de este recorrido, esto es un gran rompecabezas y ese gran rompecabezas tiene variables o tiene piezas que le van a funcionar a una empresa, pero a otra no. Entonces, ese gran rompecabezas, si se trabaja en conjunto, si se trabaja, como hemos dicho, la cultura organizacional, el rol, lo que va a hacer esa persona, al equipo de trabajo que se va a integrar y un largo etcétera de variables, allí es donde usted va a tener la mayor precisión posible para que esa persona que esté seleccionando o ese líder que usted está evolucionando dentro de la organización tenga la mayor asertividad para el rol que se le está demandando, porque incluso es tan complejo que hay algunos líderes que le dan un nuevo puesto porque a lo mejor era el que mejor vendió, a lo mejor era el que logró los mejores números y por eso le dan casi que un ascenso automático. No necesariamente en ese nuevo puesto, en ese nuevo rol va a tener el mejor desempeño que espera la organización. Entonces, exacto, pierdes un excelente vendedor y ganas un pésimo supervisor. Así mismo, resumido, maravilloso lo que acaba de decir Claudia. Pierdes un excelente vendedor y ahora obtienes una pesadilla de supervisor por variables distintas. Déjanos saber tu perspectiva de eso, Oscar, por favor. Completamente de acuerdo. Al final del día debemos tomar en cuenta que un ascenso implica el poder desempeñar obligaciones que no habíamos desempeñado hasta este momento. Damos por hecho que un buen colaborador con una buena relación ejecutiva, es decir, tiene la oportunidad de desempeñar tareas específicas de una manera reiterativa satisfactoriamente, ingresa a un entorno en el cual debe comenzar a implementar otro tipo de habilidades estratégicas y no necesariamente las tiene. Al momento en el cual yo tengo que relacionarme con mi equipo de trabajo como igual, es un tipo de relación. Cuando quiero relacionarme como líder, eso cambia significativamente. El cambio como tal de esta variable va a ser muy, muy importante en los resultados que la persona pueda ofrecer. Y yo estoy completamente de acuerdo con lo que ustedes mencionan en este momento. Un buen trabajador no anticipa necesariamente un buen líder, y es algo que he visto en la práctica. Oye, el equipo de producción, por favor, la pregunta de Hugo Ríos, dice Hugo Ríos, gerente general. Él nos comenta acá, la efectividad de sus tests. Soy gerente de e-commerce y los análisis y estudios que realiza, asumo, los de RH, no son efectivos. Me han mandado gente que no funciona en la operación y pasó todas sus pruebas y hasta las entrevistas. Esos tests no son funcionales en el área de operación. Bueno, aquí tal cual, Hugo, es como hemos estado conversando durante toda esta sección. Volvemos a repetir el concepto. Es un gran rompecabezas y si hay distintas variables que pueden surgir acá. A lo mejor su departamento de gestión de talento no está actualizado lo suficientemente con las metodologías adecuadas y con las pruebas adecuadas. Y de allí es donde viene un poco la importancia del concepto. Ya te voy a dar la palabra, Oscar, para que tú nos compartas con esto, pero quiero llevar y adelantar esto, el equipo de producción que me ayude compartiendo la pantalla, para que le podamos dejar respondida de alguna forma la pregunta a Hugo. Nuestra propuesta es que tiene que haber una tríada muy básica en esto. Lo primero es que la empresa, los tomadores de decisiones claves de esa organización, tienen que reconocer que esto es importante. Si una empresa no le da la importancia adecuada a la metodología que hay detrás, por supuesto no hay más que conversar, porque para usted o digamos para esa organización no es relevante el tema. Lo segundo es que quienes ven esas pruebas y toda la metodología tienen que estar profesionalizados y actualizados. Y lo tercero es que, por supuesto, acompañarse de los especialistas y la metodología. Si esas tres variables usted las va a considerar para su desarrollo de talento, entonces, por supuesto, va a tener mucha más asertividad.
porque eso está absolutamente demostrado. Todas las buenas prácticas a nivel internacional de las empresas líderes en todo este tipo de situaciones así lo están haciendo. Coméntanos un poco, Oscar, por favor. Sí, justo enfocándome a la inquietud que mencionaba hace un momento nuestro invitado de las pruebas están fallando porque el talento que estamos trayendo en este momento no es lo que yo estoy requiriendo. No, las pruebas no están fallando, está fallando todo el proceso de atracción y selección de talento. Y el proceso de selección de talento no está enfocado únicamente en pruebas psicométricas. Existen otras estrategias que no necesariamente están detectando lo que yo estoy procurando. Hay que ir por pasos. La metodología que yo mencionaba hace un instante. Comencemos a ver si nuestras descripciones de puesto están bien. Posteriormente veo si las estrategias de evaluación, llámense pruebas técnicas, mi entrevista y la psicometría que estamos implementando funcionan satisfactoriamente. Viene un proceso posterior de toma de referencias laborales en los cuales yo estoy buscando evidencia histórica de que la persona está facultada para desempeñar satisfactoriamente el puesto. Si todo esto está fracasando, hay algo estructural que no marcha bien. Lo que sí les puedo comentar es cuando existe una metodología de valoración de personal acompañada de esta buena descripción de puesto y con procesos posteriores, como lo puede ser un buen onboarding, una buena capacitación, una buena inducción, etcétera, el resultado tiende a ser significativamente más satisfactorio que cuando no existe esa estrategia. Estoy parafraseando a Carlos en este momento, pero básicamente así es como funciona, ¿vale? Debe existir una metodología. La metodología debe ser realista, no únicamente con una descripción de puesto formal, también poniendo sobre la mesa cuál es ese puesto oculto que nosotros estamos buscando, cuáles son esas necesidades tal vez políticamente no correctas que también debemos tomar en cuenta. Tu colaborador debe ser una persona diplomática porque trabaja con personas que a veces pueden encontrarse en un entorno muy estresante y no son del todo propositivas al comunicarse. La persona tiene que estar bajo niveles de ansiedad muy elevados todo el tiempo para poder desempeñarse satisfactoriamente. Cuando tenemos muy en claro lo que estamos buscando y lo buscamos bien, claramente el resultado tiene que ser directamente proporcional en cuanto a resultados positivos. Claudia, y me gustaría que uniésemos lo que estamos viendo en pantalla, que es una de nuestras últimas investigaciones en Manpower Group, uniéndolo con la propia pregunta que hacía Hugo Ríos. ¿Y a qué voy con esto? Yo soy de los que piensa, y creo que vamos a coincidir los tres en esto, el candidato perfecto no existe, y mucho menos en momentos de tal variables que nos están sucediendo a todos en las organizaciones y como individuos. Entonces, ¿qué sucede? Muy probablemente hay tomadores de decisión que quieren, digamos, por poner las variables más simples, el mejor candidato que se ubicó, pero resulta que ese mejor candidato tiene unas expectativas salariales superiores a la que tiene la organización para pagar. Y solamente con eso, pues por supuesto ya nunca va a haber un match. Y si le agregamos variables, van a haber, bueno, decenas de variables estar con eso. Ayúdanos a responderle un poco a Hugo cuál sería su recomendación, basado en que él dice de que, bueno, él como gerente de e-commerce no necesariamente confía en los tests que está recibiendo y cómo se mezcla con el surgimiento de la recuperación en K que vemos acá. Bueno, por supuesto, unas roles y funciones que están en alta demanda, que no necesariamente todo el mundo está preparado para asumirlos como profesionales y a su vez las empresas que tienen algunos declives en algunos roles. ¿Cómo le das una respuesta concreta a esto, Claudia? Bueno, allí tendríamos que realmente adentrarnos para poder identificar qué está fallando, porque como bien menciona Oscar, o sea, no sabemos qué pruebas están aplicando, no conocemos el perfil, muchas veces tenemos perfiles que realmente no se adecúan a los puestos o se generan perfiles en función de las personas. Es que la persona anterior hacía A, B y C, pero era porque esa persona en particular tenía ciertas competencias y luego empezó a hacer cosas que realmente no son propias del puesto. Entonces, a veces partimos hasta de definir o redefinir adecuadamente ese perfil para luego, como bien mencionaba Oscar, en función de lo que necesita el puesto, entonces elegir e identificar. Tenemos también que reconocer que muchas personas de recursos humanos a veces reciben también los departamentos y dicen, este es el departamento, estas son las pruebas que siempre aplicamos, esto, y no se hace realmente una evaluación de si eso sigue siendo funcional o si eso funciona para el área administrativa y quizás no para el operativa. Entonces, realmente
no me gustaría dar una respuesta per se porque atribuirle todas las pruebas no necesariamente puede ser la solución al problema que se plantea, pero sí sería válido e interesante hacer un análisis de todo el proceso, de los perfiles, de las pruebas, etcétera, para poder atender la situación. Excelente. Y entonces, miren, algo que queremos ya darles de una manera más concreta, más cuantificable, sobre todo para como les gusta a los financieros, tomadores de decisión, gerentes generales y demás de nuestras organizaciones. Bueno, nuestro último estudio 2021. Aquí tenemos 4 países de Latinoamérica porque al final del día es donde realmente operamos en Caribe y Centroamérica. Fíjense, en México, una cosa es la perspectiva del lado del empleador y otra cosa es desde la perspectiva de la persona que está buscando empleo. Si nos ponemos del lado de la persona que está buscando empleo, uno dirá, bueno, Dios mío santo, con tanto desempleo que hay en la actualidad, ¿cómo así que las empresas dicen que no consiguen el talento? Y entonces, fíjense, en países como México, prácticamente si redondeamos esto, de cada 100 empleadores, 80 están diciendo que no consiguen el talento adecuado. Y luego nos vamos Guatemala 66, Costa Rica 59, Panamá 55, Colombia 70%. Entonces, esto está adicionalmente directamente relacionado, vamos a bajarlo aún más. Dentro de estos países hay un top 5 de roles que son más difíciles de cubrir. Fíjense que en México es muy difícil cubrir operaciones logísticas, manufactura y producción, ventas y marketing, administración, apoyo de oficina, es decir, todo lo que tiene que ver con asistentes administrativos, atención al cliente a la quinta. Y así nos vamos paseando. Solamente en estos 5 países, allí vemos un poco la dinámica. Claudia, tú como gerente operativa en Panamá, que es uno de los países más importantes de Centroamérica, ¿cómo se ve esto de cara a la realidad de nuestros clientes, de la realidad del país? ¿Cómo así que habiendo tanto desempleo actualmente en Panamá, no se consigue el talento adecuado? ¿Cómo se lee esto? Precisamente, las organizaciones cada vez son más sofisticadas. Entonces, si fuese tan fácil como decir, todos los que tengan esta certificación o estos estudios y esta experiencia pueden cumplir con este puesto, sería fabuloso y esos números serían muy bajos. Pero hablamos de las competencias que requieres para entrar a la organización, para poder amoldarte a la personalidad de la organización. Hablamos de hoy día y ya gracias a todos estos cambios que hemos venido viviendo, cada vez se demuestra más que las habilidades blandas tienen un peso muy importante y esas son las más difíciles de medir. Entonces, por eso es que estamos teniendo esta conversación, porque una de las herramientas más valiosas que nos permiten medir de manera más objetiva las habilidades blandas son las pruebas psicométricas. Son estas baterías de pruebas que nos van a ayudar a identificar que las personas tienen lo que requerimos. Mira, te pongo un ejemplo que le digo a todo el mundo. Si tú necesitas una persona que hable inglés, tú hablas con ella, lo pones a escribir, conversas con él y te das cuenta que habla inglés. No importa si la persona tiene un certificado. Tú no vas a decir, ay, no, habla muy bien inglés, pero como no tomó una certificación de ninguna escuela que valide que usted hable inglés, entonces no lo vamos a contratar. Entonces, es un poco así. Lo que te ayuda a la prueba es a decir, esto es una herramienta probada que dice que esta persona tiene esas competencias. Aquí sí funciona al revés, porque yo puedo decir que soy proactiva, pero quizás hablamos un poco del tema de las ventas. Puedes tener la experiencia en ventas, pero necesitas unas competencias específicas de acuerdo al tipo de vendedor que vas a ser. Y creo que Oscar tenía un ejemplo muy interesante de ese modelo particularmente, de esa profesión. Danos tu opinión de eso, Oscar. Una prueba psicométrica, ¿qué tan asertiva o no va a ser para evaluar habilidades blandas en una persona?
Es asertiva y debe mostrar evidencia estadística de que puede acertar al momento de brindar esa estrategia, ¿vale? Es con lo que arrancamos justamente el día de hoy. De esas diferentes formas de evaluar comportamientos de individuos, la psicometría es la que tiene la obligación de mostrar este tipo de evidencia estadística. Suscribo cada una de las palabras que dijo Claudia hace un momento. Como decimos aquí en México, no le muevo ni una sola coma. De hecho, nosotros lo que debemos tomar en cuenta al momento de establecer un proceso de evaluación no únicamente es identificar si la evaluación, la prueba que yo estoy implementando en este momento está explorando aquellos indicadores que yo procuro encontrar dentro de ese perfil que estamos requiriendo en nuestro trabajador. También debo identificar cómo evalúa la prueba psicométrica, y es algo que ya mencionaba también anteriormente. Es bastante aparente que el 16 factores de la personalidad y el Big Five Questionnaire son muy similares, pero no evalúan lo mismo ni lo evalúan de la misma forma. Seguramente saben que las pruebas psicométricas tienen diferentes estrategias para poder explorar el comportamiento de una persona, para identificar cuál es su orden de pensamiento. Pueden ser reactivos situacionales, pueden ser pruebas más bien reactivos dicotómicos, opción múltiple, pueden ser diferentes estrategias, escalas de Likert. Con todos estos diferentes elementos, diferentes estrategias interactuando simultáneamente, lo que estamos procurando es saber quién es la persona realmente, que es justo lo que comentaba Claudia. La versión que vemos en una entrevista de trabajo es la mejor versión de nuestro candidato. Es una persona súper motivada, es súper dinámica, súper persuasiva, es una persona muy agradable. Pero esa no es la versión que yo quiero conocer. Yo quiero saber quién es esa persona realmente, la persona que va a trabajar día a día dentro de nuestra organización. Y eso no es sencillo. ¿Por qué? Porque evidentemente, si nosotros tenemos un área de oportunidad, voluntariamente no vamos a transmitirla en esa estrategia de valoración en la cual yo me estoy enfrentando, como lo puede ser una entrevista. Una de las grandes virtudes que tiene la psicometría es brindarnos información cuantitativa, que es un término que se ha mencionado en varias ocasiones. El poder establecer comparaciones entre individuos en variables que aparentemente no son cuantificables, como lo son variables asociadas a nuestro pensamiento, como es tu personalidad, tu motivación, actitudes e inteligencia. Lo curioso es que incluso existen algunas evaluaciones que son tan pragmáticas como lo puede ser una evaluación de inteligencia, llamemos Terman-Merrill, en el cual el simple hecho de saber que una persona tiene un vocabulario posicionado en un porcentaje de 98 es mejor que una que tiene un 50. Y por consiguiente, si tienes que establecer diálogos con un alto nivel de sofisticación, ya sabes cuál es la persona que está más preparada para poder realizar esa actividad. Pasa lo mismo con planificación, con análisis, con organización. Todas esas variables en un solo test. El poder hacer esas diferenciaciones entre individuos facilita mucho la toma de decisión. Miren, y quisiera unir esto último que están diciendo con parte de lo que nos dice Daniel Axel acá, el equipo de producción que me ayude posteando por favor su pregunta. Él nos dice, gracias por responder. Mi opinión es que muchos contratistas o jefes no tienen bases psicológicas o relacionadas como lo tienen ustedes. Y es cuando se torna muy complejo el proceso. Es por eso que jefes prefieren contratar a quienes ya están laborando, lo cual me parece que es el camino más fácil y no estoy de acuerdo. Y mira, Denis, queremos responderte. Ahora, por favor, ayúdeme el equipo de producción a compartir pantalla. Ahora quiero responderte con la siguiente parte, ya la parte conclusiva de esta llamada, que todo inicia con la descripción del puesto. Y acá es donde quiero, Claudia y Oscar, que nos hablen un poco del desafío de esto, porque ¿qué sucede en el día a día? Es como cuando alguien quiere comprar algo, ¿no? Si esa persona no tiene una claridad, cuando digo esa persona hablo de esa organización, porque recuerden la importancia y a su vez lo complejo de esto. Una organización tiene vida propia, tiene una personalidad propia. Y los tomadores de decisiones se van a sentar, se van a poner de acuerdo para elegir a alguien o para darle un ascenso a alguien. Entonces, si las personas que hacen vida dentro de esa organización no tienen claridad de qué quieren, entonces se termina construyendo a palabras, y permíteme tu propia frase, Claudia, se termina construyendo una especie de Frankenstein, se termina construyendo una simulación de algo que no necesariamente existe, y por eso conversábamos anteriormente de que el candidato ideal jamás va a existir. Entonces, nárrenos un poco su experiencia de esto, Claudia y de Oscar. ¿Por qué la importancia de esa descripción del puesto y las expectativas de lo que va a hacer ese profesional dentro de la organización? Estás en mute, Claudia.
Precisamente porque nosotros tenemos que primero separar a las personas de los puestos para poder identificar claramente qué necesito dentro de la organización. Eso pasa mucho cuando estás haciendo las descripciones y tienes a las personas. Es mucho más fácil cuando estás creando un departamento nuevo porque no tienes las caras. Entonces, tal cual como dices, si yo no tengo claridad en la descripción del puesto y lo que requiero para mi departamento, ¿qué sucede? Creamos un perfil con lo que creemos necesitar y luego cuando empezamos a entrevistar es como un niño que entra a una tienda de golosinas. Me gustó lo que tiene pero no me termina de convencer, pero me gustaría lo que, ay, mira, fulano tiene tal competencia o tiene tal experiencia y si lo ponemos a hacer también esto, entonces se van formando los Frankensteins y se va formando una complejidad y luego terminas no solo no encontrando el recurso que necesitas, sino quizás perdiendo un poco la perspectiva del puesto y de la posición que la organización requiere. Entonces, una vez tienes eso, entonces a partir de ella, entonces puedes crear el perfil, que yo creo que ahí Oscar nos podría profundizar un poco más. Sí, en realidad me voy a permitir parafrasearte, Carlos, con la misma analogía. Yo necesito un vehículo, pero no sé cuál es. No sé si es una bicicleta o si es una lancha, ¿vale? Yo sé que tengo que trasladarme de un punto A a un punto B, pero no sé cuál es el vehículo. Yo sé que la lancha tiene ciertas características y la bicicleta tiene otras. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Saber cómo es el trayecto. ¿Va a ser en agua o va a ser en tierra? ¿Qué tan empedrado está? ¿Qué tan profunda es el agua? Y en función a eso yo sé si lo que necesito es un cierto tipo de lancha o si necesito una bicicleta de ciudad o de montaña. Porque cierto es que tanto la bicicleta como la lancha tienen características completamente distintas. Si yo no sé cuál es el trayecto, mi selección puede ser errónea. Yo debo tener una clara noción de qué va a hacer la persona. De hecho, yo siempre recomiendo lo siguiente. Pregúntate, ¿qué va a hacer? ¿Dónde lo va a hacer? ¿Con quién lo va a hacer? ¿Y qué problemas va a enfrentar? Así se hace una buena descripción de puesto. La buena descripción de puesto no la sacas de la manga, la platicas con el líder directo de la persona que va a ejercer ese puesto. Y si esa persona tiene en claro cuáles son las necesidades que debemos cubrir, entonces nosotros podemos pasar a buscarlas de una manera mucho más acertada. En conclusión, y con todo respeto a las personas de gestión de talento y de recursos humanos que vayan a leer esto, una descripción de puesto no se hace copiando y pegando la descripción anterior de la persona anterior o el formato que usted ya tenía allí. La descripción del puesto va a estar directamente relacionada al análisis que describía Oscar, porque por supuesto eso va a incidir, como hemos venido discutiendo en toda la llamada de esto. Miren, quiero hacer un paréntesis aquí muy rápido porque creo que desde el punto de vista comunicacional y de relaciones públicas es muy importante. Le pido al equipo que ayude por favor a sacar la pregunta de Alfredo Fernández al aire para que la veamos rápidamente y aunque no es el foro ni es el tema, es muy importante darles contexto a todas aquellas preguntas a las personas que nos preguntan por esto. Si me ayudan, por favor, la pregunta dice: el análisis del personal debe aplicarlo, sale como Alfredo Fernández, muy bien, allí lo tenemos al aire. El análisis del personal deben aplicarlo para saber el análisis del personal deben aplicarlo para saber, perdón que estoy leyendo lo que está diciendo, lo que escribió la persona exactamente. Los reclutadores son buenos en su función. Muchos no son empáticos y descartan candidatos en forma antojadiza. Por ejemplo, en Costa Rica, ustedes tienen reclutadores muy malos. Asumo yo que usted se está refiriendo a nosotros como Manpower Group. Se equivocaron de carrera y perjudican a los candidatos. No responden a correos, lo dejan a uno esperando sin actualizaciones del proceso. Bueno, señor Alfredo Fernández, le decimos acá públicamente, usted en esta llamada tiene acceso directo a contactarme a través de LinkedIn como usuario. Usted me contacta, me deja un mensaje y nosotros le vamos a responder a la brevedad, acuerdo de su comentario, de su situación, de evaluarla y por supuesto tomar medidas en el asunto y acompañarle en ese recorrido. ¿Y por qué lo dejamos al aire y lo hacemos públicamente? Porque algo que es muy importante que entiendan todas las personas que buscan trabajo, esa es nuestra función del día a día. Claro que queremos ayudar y colaborar.
no necesariamente en todos los procesos va a ser 100% armonioso para el candidato. Si algún candidato ha tenido alguna afectación, por supuesto que les pedimos públicas, estamos acá para ayudar, servirles y orientarles, y si ese tipo de cosas les pueden ayudar, pues maravilloso. Entonces, a mí me gustaría hacer una muy breve acotación con respecto justo a este tema, Carlos. De la misma manera que existen buenos y malos plomeros, de la misma manera que existen buenos y malos médicos, de la misma manera que existen buenos y malos zapateros, existen buenos especialistas en reclutamiento y selección de talento y malos especialistas de reclutamiento y selección de talento. Eso es un hecho, ¿vale? En algún momento vamos a encontrarnos con algún chico que no ejerció esta actividad de una manera completamente satisfactoria. Sin embargo, también debemos reconocer que esta es una labor muy sensible. ¿A qué me refiero? Es un hecho que en un proceso de atracción y selección de talento, el postulante tiene expectativas muy grandes en esa labor, ¿vale? En que va a ser la persona seleccionada, en que puede tener un puesto, un empleo que necesita en este momento, y se juega un rol emocional muy delicado y muy sensible que a veces no es fácil asumir. Es un hecho que en un proceso de atracción y selección de talento en el cual se tienen 10 entrevistas, vas a quedar mal con 9 personas. Y cuando pasó 1, 2, 3, 4 veces, nosotros como personas que estamos enfrentándonos a un proceso de reclutamiento, también debemos ir en contra de la frustración y el enojo de saber que ya nos han rechazado 3, 4, 5 veces. Y esta es una recomendación justo para la persona que nos está transmitiendo esta inquietud. Cuando nosotros estamos participando en un proceso de atracción y selección de talento, debemos estar mentalizados siempre, aunque a que el resultado no imperativamente va a ser lo que nosotros estamos buscando. Por supuesto que debemos exigir respeto y por supuesto que podemos exigir que nuestro ejecutivo, la persona que nos está evaluando, le dé un satisfactorio seguimiento a nuestro proceso de valoración. Pero también cuando las cosas no salgan necesariamente como nosotros quisiéramos, debemos tener la resiliencia suficiente para decir, me voy a levantar, voy a intentarlo de nuevo y voy a seguir adelante. No es un proceso sencillo. Todos hemos estado en ese momento, todos hemos estado en esa posición en algún instante, y a veces ir en contra de esa emoción negativa va a ayudarnos mucho a tener éxito en el proceso de atracción en el cual estamos involucrados. Totalmente de acuerdo, Oscar. Y mira, algo que hemos dicho públicamente y que a mí como individuo me gusta reafirmarlo concretamente, sobre todo cuando hacemos estas llamadas. Una anécdota muy rápida. Nuestra presidenta para Latinoamérica se llama Mónica Flores, es una señora mexicana, y ella siempre que hace las reuniones con los directivos y tomadores de decisión en Latinoamérica, nos hace mucho ese énfasis. Señores, nuestro trabajo cambia vidas y sobre todo en momentos como los que estamos. ¿Por qué? Por supuesto que nosotros como organización estamos comprometidos no solamente por el desarrollo de la sociedad, sino que hoy día, por supuesto que hay un drama social desde el punto de vista del trabajo, desde el punto de vista de empleabilidad, y de allí nace, digamos, la necesidad y el empeño de los ejecutivos que hacemos vida dentro de la organización de buscar la mayor cercanía posible. Y por supuesto, para reafirmar el mensaje que hemos dicho, bueno, nosotros como organización hacemos todo el esfuerzo para que cada uno de nuestros ejecutivos y reclutadores en cada uno de los países cumpla como mínimo con la formalidad de darle el seguimiento y estatus de la vacante a la cual usted se está postulando. Y fíjense las bondades de las redes sociales. Usted como individuo públicamente puede emitir su opinión y valorar un proceso de reclutamiento como el que pueda tener con nosotros, y de nosotros dependerá ayudarle y dar el seguimiento, y por eso el énfasis. En conclusión, para poder cerrar esta conversación que teníamos, que se nos ha desviado un poco, siéntase libre. Si usted ha pasado por un proceso de reclutamiento con Manpower Group y no se siente satisfecho, o hay alguien de la organización que no le haya dado la atención adecuada, para eso estamos acá, para apoyar, para agregar valor y para poder acompañarles en ese recorrido. Ya les vamos a dar un poco de espacio a las preguntas que están allí. Solamente me quisiera... claro, yo adelante, sí quisiera decir algo, porque como vengo del mundo de recursos humanos, también nosotros debemos contemplar que dentro de las organizaciones a veces hay una sola persona de recursos humanos que hace todos los roles que tiene ese departamento. Es decir, es la persona que está a cargo de pagar la nómina, de reclutar, de ver los programas de capacitación, etcétera. Entonces, tiene toda una serie de tareas, ¿verdad? Y a lo mejor, quizás esa área no es su área de expertise,
Entonces, las empresas también tienen que poder capacitar a su personal de recursos humanos en aquellas áreas en las que necesiten reforzarse o que digamos, bueno, yo la contraté a ella porque es muy buena con legislación laboral y yo necesitaba que la persona que para este puesto tuviese esa área de experiencia o esa fortaleza, pero la voy a capacitar en el área de reclutamiento y selección, en la parte de poder tomar mejores decisiones con temas de la psicometría, etcétera, y la refuerzo, o sea, también las de recursos humanos también son parte de la organización y también son personas que nosotros debemos considerar desarrollar para que nos ayuden dentro de la estrategia que mencionábamos al principio. Porque ahorita estamos solo hablando de atracción y retención de talento, pero el Departamento de Recursos Humanos ve mucho más allá de eso. De acuerdísimo. Entonces, ya le voy a dar paso a algunas de las preguntas, sobre todo de candidatos que están buscando trabajo, que nos han dejado acá algunos comentarios y anécdotas. Solo permítanme cerrar el concepto de lo que estábamos hablando el día de hoy y el equipo de producción que me ayude compartiendo la pantalla para que entonces Oscar nos pueda dar un cierre conceptual de lo que hemos estado hablando. Ahora, cuando uno pasa, por ejemplo, a la descripción del puesto de un representante de servicios financieros, y como para que no se nos alargue más la sesión, Oscar, ayúdanos a un concepto conclusivo, es decir, de mensaje de cierre para las personas que toman decisiones en una organización. Allí usted va a ver una descripción de un puesto de servicios financieros, perdón, de un representante de ventas de servicios financieros. Y lo que hablábamos, Oscar, no es lo mismo un representante de ventas que vaya a vender automóviles. ¿Cómo se cierra todo este concepto de cara a ubicar la persona ideal con todas las pruebas y la batería ideal para seleccionar a esa persona? Perfecto. Voy a ser súper sintético con esto. Justo como me comenta Carlos en este momento, estamos buscando a una persona que va a ejercer una labor de ventas, pero no todas las labores de ventas son homogéneas. La persona que vende en un centro comercial que ofrece carnes frías no vende de la misma manera que una persona que está en un centro de telemarketing. De la misma manera que ese representante en una automotriz no vende de la misma manera que un consultor con servicios financieros. Hay pequeñas sutilezas que debemos tomar en cuenta. Dentro de las cosas que yo alcanzo a percibir que requiere este puesto de manera imperativa son: debe tener comercialización de servicios financieros con un alto grado de complejidad. El producto es complejo, ¿vale? La persona debe tener la capacidad para poder transmitir cuáles son las características de este servicio. Debe tener una alta capacidad de persuasión, como todo buen vendedor. Debe tener trato con alta dirección. Va a tener una venta consultiva y debe mostrar seguridad al momento de ejercer esa venta. Seguramente han visto a colaboradores, no únicamente en áreas comerciales, en cualquier área, que al momento de tener trato con alta gerencia, con un director, etcétera, pueden entrar un poco en pánico, porque necesitamos seguridad y determinación para enfrentar este tipo de relación profesional. Orientado a objetivos como cualquier vendedor, debemos cumplir con metas muy específicas. Debe ser una persona autogestiva, es una persona independiente. No vas a tener detrás a alguien asesorándote para poder llegar a esas metas comerciales. Necesito que seas una persona completamente autosuficiente. Por otro lado, debes apegarte a normas y lineamientos operacionales. Una característica que no necesitamos en muchas labores de venta, en las cuales podemos tener mayor accesibilidad y apertura a algunas estrategias que pueden ser diferentes a lo que se ha implementado con anterioridad. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que respetar servicios financieros que muchas veces son muy estructurados y son difíciles de poder moldear. Vamos a la siguiente, por favor. Sí, perdonen. No pasa nada. Acá era, claro, perdóname un segundo, Oscar, porque el concepto tuyo era esto. Sí, es correcto. Ahora, supongamos que hemos fracasado al momento de atraer justamente este puesto y al momento en el cual identificamos el por qué hemos fracasado, prestando mucha atención a esas entrevistas de salida que hipotéticamente nuestra organización sí está implementando bien, nos damos cuenta de lo siguiente. Las personas que han intentado ocupar este puesto han tenido trabajo, les ha costado transmitir los beneficios de sus servicios, es decir, no los han comprendido del todo. Necesitamos a una persona con buenas habilidades cognitivas. No podía establecer relaciones comerciales con jerarquías altas por esa seguridad que mencionaba hace un instante. No cumplía con sus metas comerciales, que es, de hecho, una de las principales razones por las cuales hay rotación en cualquier puesto comercial. El llegar a una meta no únicamente es estresante y desgastante, también es difícil
difícil operativamente. A nivel técnico, no siempre hay condiciones para llegar a esas metas. Venimos de un entorno de pandemia en el cual esto fue muy complicado. Posteriormente, no cumplía con los procesos administrativos que le exigía la empresa. Aquí estamos hablando de un entorno comercial que requiere como tal de un apego a normativas muy específico. Y por último, el colaborador refirió sentirse muy presionado por las expectativas comerciales que le habían solicitado. Vamos a la siguiente, por favor. Ahora bien, ya sé qué es lo que estoy buscando, sé qué es lo que ha fracasado hasta este momento y además percibo satisfactoriamente esas particularidades que tiene este puesto. Van a haber ciertas cualidades que para mí son cruciales, como por ejemplo, ¿qué? Las habilidades cognitivas. Supongamos que yo tengo la oportunidad de evaluar el coeficiente intelectual de la persona a través de una escala Wechsler de inteligencia. Puedo identificar cuál es su inteligencia cristalizada y fluida, entendiendo por inteligencia cristalizada ese conocimiento que ha adquirido hasta el día de hoy y por fluida el conocimiento que puede adquirir por un buen aprendizaje. Esto lo evalúo a través del test de Shipley. O bien, si yo voy a una tercera opción en la cual puedo evaluar una capacidad de análisis, vocabulario y coeficiente intelectual a través de una prueba como Terman-Merrill, yo voy a identificar si esta necesidad que veo del lado izquierdo de mi pantalla se está cumpliendo cabalmente. Cuando yo obtengo buenos resultados en cualquiera de estos indicadores, en cualquiera de esas 3 evaluaciones que ustedes pueden implementar, yo puedo aseverar que el evaluado puede comprender a profundidad las características del catálogo de servicios que está comercializando. Si yo tengo a una persona con buenos resultados en estos indicadores, en contraste con una persona cuantitativamente, comparativamente, que tiene malos resultados en estos indicadores, evidentemente ya tengo una persona más facultada que otra para poder desempeñar este puesto. No obstante, me voy a dar cuenta de que no únicamente basta con tener la habilidad cognitiva para obtener el conocimiento, también debe tener la disposición para aprender. Damas y caballeros, tener habilidades cognitivas demasiado elevadas no necesariamente garantiza éxito de un colaborador, también debe tener disposición para poder establecer un nuevo aprendizaje. En este caso, si yo quiero identificar esta variable, puedo acercarme al Big Five Questionnaire. Hay un indicador llamado apertura mental en el cual yo puedo identificar que mi evaluado muestra interés por adquirir un nuevo conocimiento. No solamente puedes aprender, tienes la disposición para poder hacerlo. Ahora, ¿cómo evalúo la persuasión? Únicamente existe un indicador llamado influencia bajo presión en el test de Cleaver o técnica DISC, como ustedes lo conozcan, que está enfocado a poder identificar si una persona tiene esta capacidad. No. El perfil inventario de personalidad de Gordon tiene un indicador llamado sociabilidad que está orientado justamente a la misma variable. De hecho, el 16 factores de la personalidad también tiene un indicador llamado extroversión, seguramente lo identifican. Yo tengo buenos resultados en estos indicadores. Con cualquiera de estas pruebas, puedo aseverar que mi evaluado puede establecer nuevas relaciones profesionales para favorecer sus intereses. De la misma manera, el estilo comercial. La persona es colaborativa, según el Thomas Kilmann de estilo de manejo del conflicto. Es una persona adaptativa en el inventario de personalidad de ventas. Ya sé que vende como debe vender. Siguiente, por favor. Vemos otras características. Les mencionaba hace un momento que el estrés al cual tiene que enfrentarse la persona que ejerce un puesto como este tiende a ser bastante elevado. Yo me doy cuenta de que existen evaluaciones que hablan de control de emociones. Existe el perfil inventario de personalidad de Gordon con estabilidad emocional, inventario de personalidad de ventas con tolerancia a la frustración y el Big Five Questionnaire con estabilidad emocional. Se llaman de la misma manera. Ya sé que la persona puede gestionar bien sus emociones. Seguridad en el proceso comercial. Va a tratar con directivos, no pasa nada. En el 16 factores de la personalidad tengo un indicador que habla de la seguridad que tiene la persona en sí misma. El perfil inventario de la personalidad de Gordon tiene un indicador llamado autoestima que evalúa lo mismo. No lo evalúan de la misma forma, pero están orientados a la misma variable. Orientación a objetivos, la misma dinámica. Perfil inventario de Gordon, responsabilidad. Big Five Questionnaire, tesón, perseverancia. Orientación a objetivos. Kostick, necesidad del logro. Respecto a normas y lineamientos, vamos al test de Kostick, necesidad de reglas y supervisión, 16 factores de la personalidad, apego a normas. ¿A qué voy con toda esta información, damas y caballeros? No tenemos únicamente una estrategia a partir de la cual evaluar variables que son muy importantes para poder cubrir no únicamente nuestro representante comercial de servicios financieros, cualquier posición.
Existen algunos indicadores que evalúan factores que son clave para nosotros. Como hemos desarrollado a lo largo de ya bastante tiempo, primero debo saber qué es lo que necesito, posteriormente tener el conocimiento en psicometría para saber cuáles son las evaluaciones que se enfocan a la exploración de esa variable y, por último, interpretar satisfactoriamente esos resultados. Si sobre la práctica, de manera profesional y de manera completamente consciente, es decir, bien educada, bien capacitada, nosotros dominamos todas estas estrategias, no te digo que vas a tener un 100% de asertividad, porque ningún proceso de evaluación tiene la facultad de la clarividencia hasta el día de hoy. Ninguna te puede garantizar al 100% el comportamiento humano. Lo que sí podemos hacer es mostrarte quién es la persona más facultada para cubrir esas necesidades que tú estás experimentando al momento de cubrir una posición específica. Eso es lo que están viendo en su pantalla. Ven mucha información porque es mucha información. Ven muchos indicadores porque son muchos indicadores. Y también ven muchas particularidades conductuales que seguramente a muchos de ustedes les hacen falta en una buena evaluación para detectar el talento que están buscando. Excelente, Oscar. Y tal cual como hemos dicho a lo largo de esta sesión, que ya se nos extendió un poco más de lo previsto, pero el mensaje es muy simple. Volvemos a reiterar acá, vuelvo a dejar en el chat de esta conversación el link directo. Usted es un tomador de decisión, usted quiere entender estos detalles, está buscando profesionalizar a las personas que hacen vida dentro de su organización, quiere entender a través de un taller más específico, hablar de todos estos temas. ¿Cuáles son las variables que usted como líder debería considerar y tomar en cuenta para que esto le pueda ayudar en su cadena de valor? Estamos para servirle. Tenemos operación en 8 países de Caribe y Centroamérica, desde Guatemala hasta Panamá, tocando República Dominicana y Puerto Rico. Tenemos una presencia importantísima en estos territorios, con mucha de la experiencia global de Manpower Group aterrizada a los mercados locales y donde ya tenemos décadas de experiencia con clientes de primer nivel en muchísimas industrias. Por eso estamos en esta divulgación de información. Por eso queremos contribuir a que usted siga profesionalizándose y, por supuesto, entendiendo, digamos, la gran conclusión de esta jornada y esta conversación del día de hoy. No va a existir una fórmula secreta que usted pueda agarrar un manual y aplicarlo. Resulta que debe entender una serie de variables que se adapten a su momentum como organización, a lo que necesiten los líderes, a lo que requiera el mercado y bueno, a toda la proyección que tenga su organización de cara a los desafíos del momento. ¿Algún mensaje de cierre, Claudia, por favor, para toda nuestra audiencia el día de hoy? Bueno, yo nada más agradecerles más bien por el tiempo que nos han dedicado y como bien mencionas, que nos busquen en la liga que acabas de enviar para poder atender cualquier consulta que les surja posterior a esto, porque quizás queden algunas dudas y estamos en la mayor disposición de contestárselas. Oscar, conclusión de tu parte, por favor. Únicamente agradecerte a ti por la invitación, Carlos, Claudia también por haber colaborado en este espacio. Espero que haya servido para tener como tal esa incertidumbre, para transmitir la inquietud de poder seguir preparándonos, de seguir investigando, darnos cuenta de que la psicometría no son 3 pruebas, que es un mundo muy amplio y que vale la pena poder profundizar más para poder finalmente poder brindar un mejor servicio en nuestros procesos de evaluación. Agradezco mucho el espacio, espero que se queden con alguna buena reflexión, algún conocimiento. Y pues bueno, les deseo una excelente tarde a todos. Excelente. Y aquellas personas que están en búsqueda de empleo, como Virna, que nos comentó por acá, Máximo, que nos dejó algunos comentarios en todo esto, esos comentarios están quedando públicamente en esta sesión. Un poco no queremos darle, digamos, mayor espacio acá por efectos de tiempo y segundo, porque no era específicamente el foro. Pero si ustedes tienen alguna inquietud concreta, quieren canalizarlas, con muchísimo gusto me pueden escribir a mí directamente o escribir a nuestra organización a través de las redes sociales y por supuesto buscamos en qué país, en qué detalle específico le podemos ayudar y colaborar y por supuesto ayudarles a que continúe con su recorrido en búsqueda de trabajo. Un gusto compartir con ustedes la tarde de hoy. Carlos Bernal les saluda, cuídense mucho.